Hoy estamos hablando sobre los 7 beneficios de la resurrección de Jesucristo. Y el texto base al que vamos a ir es en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 1 al 9. El primer día de la semana, dice la palabra, o sea, un día domingo, como el día de hoy, muy temprano, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Importante es buscar a Dios cuando todavía está oscuro en la mañana. Dice, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada, donde habían puesto a Cristo ya muerto, después de su crucifixión. Dice, y así fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba. O sea, está hablando Juan del mismo. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo, o sea Juan, se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, pues qué chistoso, pues estaba más joven, ¿no?, que Pedro. Llegó primero al sepulcro, inclinándose se asomó y vio ahí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, o sea Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Gracias a Dios. Muchos, mucha gente, muchos, y por no decir la gran mayoría, de historiadores, de escritores, antropólogos, estudiosos de las escrituras, de la Biblia, han dicho que el hecho mejor documentado de la historia ha sido la resurrección de Cristo. El hecho mejor documentado de la historia, ¿sí? Dios el Padre tuvo mucho cuidado de que así fuera, que quedara escrito, bien escrito, que Jesús había resucitado, ya que la doctrina cristiana de la resurrección es un fundamento básico, es doctrina fundamental básica para el cristiano. Es uno de los fundamentos básicos del cristianismo. Dice Primera de Corintios 15, 14, 17. Y aquí nos escribe el apóstol Pablo de esta doctrina fundamental. Y dice, y si Cristo no resucitó, dice, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vana también es su fe, la fe que ustedes tienen. Y somos hallados falsos, dice, testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros delitos y pecados. Es fundamental la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado al tercer día, no se hubiera cumplido su promesa. Él prometió que iba a resucitar al tercer día. Por lo que continuaríamos, dice ahí, escribe el apóstol Pablo, continuaríamos muertos en nuestros delitos y pecados si Cristo no hubiera resucitado. Hubiera sido un sueño muy bonito, ¿verdad? Y continuaría sobre nosotros pesando la condenación eterna si Cristo no hubiera resucitado. Es fundamento de nuestra fe cristiana. La palabra de Dios nos enseña que la muerte física no es el fin. No es el fin de nuestra existencia. Fuimos creados y hechos a imagen y semejanza de Dios, seres eternos. ¿Sí? Pero el principio de la vida eterna con Cristo, ¿verdad?, es muy diferente a que si morimos sin Cristo. Porque al morir, o vamos con Cristo,
o viviremos separados de Cristo por la eternidad. Esa es una gran verdad que debemos entender. Ninguna otra creencia, fe, doctrina, religión, como quieran llamarle, solo la fe cristiana enseña que un Mesías Salvador vino a este mundo, un Mesías Salvador que es Dios, que es Espíritu, se hizo carne un día y vino al mundo a morir por nosotros. Ninguna otra fe habla de eso. Ya que estábamos muertos, repito, en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, se hizo carne y vino a morir en una cruz para vencer esa muerte que pesaba, esa condenación que pesaba sobre nosotros. Pero no quedó muerto, sino que resucitó al tercer día. Y nos dio la promesa a los creyentes, a los que confiamos en Él, de que un día nosotros vamos a resucitar también. Si morimos, ¿verdad? Porque si nos toca en esta generación el arrebatamiento de la iglesia y somos transformados, pues no pasaremos por ese trance, ¿verdad? De la muerte, ¿verdad? No nos van a tener que ir a enterrar, o ahorita que está de moda el que te incineren, ¿verdad? Porque ya no hay lugares en los panteones, ¿no? Y con respecto a la resurrección de Cristo, pues los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de la vida de Jesús, su vida, su muerte, pero específicamente los evangelios nos hablan de la resurrección de Cristo. Esos 4 evangelios concuerdan en el hecho de su resurrección. Cada uno complementa el relato de los otros. Mateo habla de algo de la resurrección de Cristo, Marcos también, Lucas también, Juan también, y ninguno de ellos se contradice. O sea, de ahí de entrada son 4 testimonios descritos por diferentes personas. Fueron escritos, los evangelios fueron escritos con una diferencia entre ellos de aproximadamente 40 años. Y los 4 confirman que Jesucristo resucitó al tercer día. Eran dos apóstoles, Mateo y Juan. El primero y el último de los evangelios pues, fueron escritos por apóstoles. Los otros 2 por un siervo de Dios, Marcos. Y el otro por un historiador, que era un médico, Lucas, ¿sí? Que también era judío porque era de madre judía, aunque tenía padre griego, pero los judíos se consideran judíos cuando nacen de madre judía. Entonces, los 4 judíos, diferentes, pero todos, ¿verdad? Como escribió Lucas, ¿verdad? Pues han sido, te escribo, le dijo ahí a Onésimo, ¿verdad? Te escribo porque todas estas cosas han sido verdad. Y él estuvo con Pablo, imagínense. Lucas era el médico personal del apóstol Pablo y todo lo que aprendió del apóstol Pablo. O sea que estos 4 testimonios nos dan, nos hablan, ¿verdad? Nos hablan, concuerdan, confirman que Jesús resucitó al tercer día. Él murió crucificado, conforme los profetas hebreos habían declarado, 750 años antes. Y Jesús, ¿verdad? Mismo lo había declarado que durante 3 años y medio que duró su ministerio, Él habló de que Él iba a morir, pero también habló de que Él iba a resucitar. O sea que Jesucristo es el único en la historia humana, el único ser humano en la historia que profetizó su propia muerte, la forma que iba a morir, y además profetizó su propia resurrección de entre los muertos. Es el único, ¿verdad? Al tercer día, y exactamente al tercer día. Este hecho fue tan convincente y con tantos testigos que Jesucristo ha sido el único que ha partido la historia del hombre en 2. Hoy hablamos de antes de Cristo y se habla después de Cristo. También está escrito que ni siquiera hubo bueno, aquí por lo menos había 4, hubo 4 testigos.
pero la palabra de Dios que dice que ni siquiera ni uno, ni dos, ni cuatro, ni 10 testigos, ni 100 testigos, hubo más de 100. Es más, hubo cientos de testigos. Por lo menos está escrito que 500 testigos cercanos a este gran evento que fue la resurrección, la muerte y su resurrección, testificaron sobre que vieron a Jesucristo resucitado. O sea, más de 500. Por eso les digo que Dios Padre fue muy escrupuloso en que esta verdad quedara bien asentada. Dieron testimonio de su resurrección. Es más, está escrito en 1 Corintios 15, 3 al 8, vamos a leerlo. Dice así. Dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, escribe Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, después a los 12, dice, y después se apareció, y dice, a más de 500 hermanos al mismo tiempo, a la vez, ahí lo dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya hasta murieron, o sea, ya duermen, porque cuando morimos en Cristo, no morimos, dormimos, esperando la resurrección. Y después apareció a Jacobo, que es Santiago, que era el medio hermano de Jesús. No se refiere al hijo de Zebedeo, a uno de los apóstoles aquí. Después a todos los apóstoles, dice, se apareció. Y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, refiriéndose a él, como un aborto, dice, se me apareció a mí en el camino a Damasco. El apóstol Pablo no fue testigo directo de la resurrección de Cristo, sino como está escrito, como está escrito en el libro de los Hechos que escribió Lucas y en su carta que él escribe a la iglesia en Corintio, dice que Jesucristo mismo se le apareció a él en el camino a Damasco. Jesús mismo lo tumbó de ese caballo, ¿verdad? Pablo andaba, en ese momento era Saulo de Tarso y quería meter a todos los cristianos a la cárcel y matarlos. Él estuvo ahí junto a Esteban. Es más, le pusieron las ropas de Esteban junto a sus pies, de Pablo. El primer cristiano, ¿verdad? Que murió por su fe en Cristo. Después de resucitar y a través de 2000 años, Jesús se continúa revelando de muchas maneras a los seres humanos, a nosotros, de muchas maneras. Principalmente se revela por medio de su palabra escrita, la Biblia, que la estamos leyendo, pero también se revela de muchas maneras, en sueños, visiones. Ahorita muchos allá en el Medio Oriente, en Irán, en Irak, en toda esa zona, en Afganistán, he leído que a muchos se les está apareciendo Jesús en sueños, en visiones, a veces con una voz interior en nuestras almas, ¿verdad? En el alma de los hombres se revela Jesús, con voz audible a veces, Dios nos habla, se revela a nosotros a veces, por medio de sus ángeles enviados también se revela. Jesús se reveló así, a José, a María, a muchos, se les reveló por medio de ángeles. A Pedro ahí cuando estaba en la cárcel, a Pablo. Generalmente Jesús se revela a los hombres directamente por medio del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que recibimos todos aquellos que creemos en Jesús. Cuando tú recibes a Jesús y quieres caminar con Él y quieres seguir con Él, Dios, Cristo, te envía al Espíritu Santo, porque Él lo prometió. Y un verdadero creyente, ¿verdad?, que ha experimentado ese nuevo nacimiento en Cristo, pues entiende el privilegio de la resurrección, así como de sus beneficios. Y esperamos y espera un verdadero cristiano con gran expectación la resurrección de su cuerpo. Así como Jesús murió y fue levantado de entre los muertos, también nosotros los cristianos esperamos la resurrección de nuestros cuerpos. ¿Sí? Ya que
Cuando recibimos a Cristo, pues nuestro espíritu, ¿verdad?, ha vuelto a nacer. Hemos resucitado por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Dios. Nuestra alma ahorita se encuentra en un proceso de restauración, de renovación, de transformación por medio de la palabra de Dios. Nuestra alma es nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Esa está en un periodo de transformación. Pero dice la palabra que lo último que será resucitado en nuestras vidas serán nuestros cuerpos. Así dice la palabra de Dios. La palabra resurrección viene del griego anastasis, que significa volverse a poner en pie, levantarse a la vida nuevamente, recuperarse moral y espiritualmente, levantarse de entre los muertos, levantarse a un mejor estado. Eso significa la palabra resurrección. Esta es la condición de quienes resuciten para vida eterna. Ningún ser humano, nadie nos salvamos de un día ser resucitados. Nadie se va a salvar de la resurrección. Todos sin excepción, todos los hombres un día vamos a resucitar. El problema está, y la gran diferencia es que la palabra de Dios nos enseña que hay dos tipos de resurrecciones básicas. ¿Por qué? Porque unos serán resucitados para vida eterna con Cristo, con su Señor y Salvador Jesucristo, y otros serán resucitados para enfrentar el juicio eterno por sus obras, principalmente por no haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, que ese es el principal pecado. ¿Sí? Para Dios no hay pecados grandes ni pequeños, todos éramos pecadores, pero el principal pecado es no recibir la salvación gratuita por gracia que Dios proveyó al hombre, que es Jesucristo, que es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ya desde el Antiguo Testamento el profeta Daniel había profetizado de estos dos tipos de resurrecciones básicas. Está escrito ahí en Daniel 12:2. Vamos a leerlo. Dice así, hagan de cuenta que Daniel para el Antiguo Testamento es el Apocalipsis para los judíos y para nosotros los cristianos pues es el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Pero bueno, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que han muerto, escribió Daniel, sus cuerpos duermen en el polvo de la tierra. O sea, pues no morimos, el espíritu va a Dios, el alma o una de dos o sube con Dios y fue salva, o baja al infierno y el cuerpo se va al polvo a esperar la resurrección. Eso es lo que está esperando muchos muertos ahí debajo de la tierra, que están debajo de la tierra en el polvo. Muchos están esperando eso, que un día sean resucitados. Pero un día serán resucitados los que confiaron en Jesús, pusieron su fe en Jesús, caminaron con Jesús, seremos resucitados para vida eterna, no para confusión eterna. Esa palabra vergüenza viene del hebreo yerpá, que significa desgracia, afrenta, deshonra, ofensa, escarnio, infamia, oprobio, reproche, desdén. Y la palabra confusión viene del hebreo de eraón, que significa abominable, repulsión, aborrecido. 2 veces fue utilizada en el Antiguo Testamento y tiene que ver con el aborrecimiento eterno de Dios contra quienes se han rebelado contra Él, contra quienes no han aceptado el mensaje salvador de Jesucristo en sus vidas. Jesús mismo en el Evangelio de Juan, ¿verdad?, confirmó lo revelado a Daniel 500 años antes, porque al profeta Daniel lo escribió aproximadamente 500 años antes, 500 años antes de Cristo, que habría 2 tipos de resurrecciones fundamentales. Está escrito en Juan 5, 28, 29, vamos a leerlo. Jesús lo dijo, dice, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros
oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí están los dos tipos de resurrecciones básicas, fundamentales. ¿Por qué soy muy insistente en decir que son dos tipos de resurrecciones básicas y fundamentales? Porque la Biblia, la palabra de Dios, están registradas 7 diferentes resurrecciones, que bueno, no es el tema de esta enseñanza, la dejaremos para otra enseñanza, pero hay 7 diferentes resurrecciones en la Biblia, en la palabra de Dios, 7 diferentes, pero las dos básicas son estos: unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna, ¿sí? En otra predicación daremos enseñanza de las 7 diferentes resurrecciones que aparecen en la Biblia, pero todas están ligadas a esas dos básicas, como se le reveló al profeta Daniel, como nos lo reveló Jesucristo, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar a esas dos básicas y sobre todo a los beneficios de la resurrección de Cristo. Aquí vamos a dar nada más 7 beneficios de la resurrección de Cristo para nuestras vidas. Son 7, pero son muchas. Yo puse 7 pues, por el tiempo, ¿verdad?, que tenemos. O sea, vamos a hablar de las más fundamentales, de las básicas. 7 beneficios de la resurrección de Cristo. Hay muchas más, pero por lo menos hay 7, ¿sí? ¿Cuáles son los 7 beneficios para los creyentes en la resurrección de Cristo? Porque debemos de creerlo. Debemos de creer en que Cristo resucitó. Repito, o sea, es el evento mejor documentado en la historia. Sí, Cristo resucitó. Debemos de creer. Bueno, Tomás, ni siquiera viendo a Jesús, estaba creyendo en su resurrección. Hasta Jesús le tuvo que decir a uno de sus apóstoles: mete tu mano, ve mis manos, mete tu mano en el costado. Y hasta ese momento creyó Tomás. Y así mucha gente. Es fe, o sea, es por fe. El justo por la fe vivirá, dice la palabra. Bueno, pero ¿cuáles son los 7 beneficios? Vamos a hablar de los 7 beneficios. El primero es que la resurrección de Cristo nos ha hecho renacer. Nos ha hecho renacer. Esa palabra renacer viene del griego anagenao, que significa dar a luz, significa engendrar, regenerar, nacer en Dios, ser nacido de lo alto, convertirnos en nueva persona. Eso significa renacer. Ese es el primer beneficio que nos da la resurrección de Cristo. El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 1, 3 al 5. Escribió lo siguiente, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esto es que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuándo se va a manifestar la salvación? En el tiempo postrero, en el último tiempo, al momento que estemos resucitados, ahí se va a manifestar. Ahorita caminamos por fe y creemos en la resurrección y tenemos fe y esperanza, pero se va a manifestar esa resurrección en nuestras vidas en el tiempo final, en el tiempo que demos cuentas a Dios, en el tiempo que se cumplan los tiempos de Dios y Dios traiga sus juicios, Dios traiga al mundo todo lo que está escrito, que te resucitaríamos. Las 2 resurrecciones que habló Jesús, unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Ese es el tiempo postrero, el tiempo final, hasta el tiempo del fin. O sea que la resurrección de Jesús nos hizo renacer a una esperanza viva. O sea, tenemos esperanza, que perseverando en ella, dice ahí, escribe Pedro,
que era un pescador, por cierto, y de repente cuando escribe su carta dice, ay, pues ¿de dónde sacó tanta cultura Pedro? Dice, pues es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, o sea que no se marchita, dice. Pues eran considerados gente sin cultura, sin educación, y de repente Pedro conoce al Señor, sigue al Señor y deja de ser ese Pedro que traía su espada, ¿verdad? Traía un cuchillo. Ahí en el, que cuando van por Jesús, ¿verdad? Pues saca el cuchillo y corta oreja, ¿verdad? Dicen que fue el primer torero cristiano, no es cierto. No fue el primer torero cristiano. Él arrebatado en su carne, en sus ideas, fue y le cortó la oreja y Jesús tuvo que pegársela porque no podía haber violencia en ese momento, no podía haber ninguna falta. Jesús murió sin falta, sin pecados. Amén. Por eso sanó, o sea, Jesús limpio, fue limpio, perdona, para poder decir en la cruz, perdónalos, no saben lo que hacen, pues Jesús estaba limpio de todo. Otros les decían, pues que no saben que si yo pido al Señor ahorita me manda 12 legiones de ángeles. Cada legión romana era de 6,000, imagínense, y pelearían por mí. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la palabra? Que el Mesías Salvador tenía que ir a la cruz y resucitar al tercer día. ¿Sí? O sea que la resurrección de Cristo nos hace renacer. Nos ha dado ahí una herencia, dice que no puede ser corrompida, que no se puede marchitar, o sea, que no se acaba, que es futura y está reservada en los cielos para los creyentes en Dios, en Cristo. Por lo que el primer beneficio de la resurrección de Cristo es que nos ha provisto de un nuevo nacimiento. Esto es, hemos nacido de nuevo, nacimos de nuevo. Un día un religioso, ¿verdad?, del Sanedrín se acercó a Jesús, de noche, por cierto, ¿verdad? No quería que lo vieran, no quería que lo corrieran del Sanedrín. Nicodemo, ¿verdad?, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué hago para la vida eterna? Le preguntó y Jesús se quedó sorprendido. Digo, pues ¿cómo tú eres el maestro en Israel y no sabes eso? Pues tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua, o sea, del nacimiento de una mujer, pero también tienes que nacer del Espíritu, porque tu espíritu está muerto. Aunque fueras muy religioso, Nicodemo, y así es el religioso, que no ha nacido de nuevo, tiene que nacer, tenemos que nacer de nuevo. Puedes tener una religión, pero si no has nacido de nuevo en Cristo Jesús, estás muerto en tus pecados. Tienes que nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Y en su lógica humana, ¿verdad? Nicodemo le dice, pues ¿cómo? ¿Me meto otra vez al vientre de mi madre y vuelvo a nacer? No. Jesús le dice, tienes que nacer del Espíritu Santo. Que no lo vas a entender completamente, pero el Espíritu Santo te hace renacer. Ese es el primer beneficio de la resurrección de Cristo, renacer. El segundo beneficio es que nos da la resurrección de Cristo es que tengamos esperanza. Esperanza, nos da esperanza. La resurrección de Cristo nos da esperanza. Esperanza viene del griego elpis, que significa esperar con anhelo, expectativa, confianza en lo porvenir. Es una esperanza viva, no muerta. Esa es la esperanza. Nuestra confianza y esperanza no está en este mundo. No está en lo que los hombres puedan hacer o puedan darnos. No tenemos esperanza ni en políticos, ni en el dinero, ni en las riquezas, ni en nuestra preparación, ni en nosotros mismos tenemos esperanza, ni en este mundo, ya que no somos de este mundo. Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. O sea, nuestra esperanza no está aquí. Nuestra esperanza no está que los políticos vayan a arreglar las guerras ahorita que hay en el mundo, no, esa no es nuestra esperanza. Toda nuestra esperanza está en Jesucristo, en sus promesas, ¿verdad? Que todas son verdad. Jesucristo dijo, me van a matar, me van a crucificar, pero voy a resucitar al tercer día, voy a ascender al Padre y voy a regresar.
Entonces estamos esperando que Cristo regrese. Tenemos esperanza, nuestra esperanza está en eso, en el regreso de Cristo. ¿Cuál es lo opuesto a la esperanza? Bueno, pues la desesperación, la angustia, el desaliento, el desánimo, el abatimiento, el pesimismo, el desespero, la incredulidad. Todo eso es el opuesto a lo que es la esperanza. ¿Qué nos dio la resurrección de Cristo? En segundo lugar, esperanza. Tenemos esperanza. Amén. No en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Gracias a Dios. 3, nos ha dado una herencia. La resurrección de Cristo nos dio una herencia a los creyentes. Romanos 8:17 dice, y si ahora somos hijos, ¿verdad? Porque nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, nuestra fe en Cristo, dice también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hay una condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa palabra herencia viene del griego kleronomía, que significa que tenemos calidad de herederos, heredad, posesión, patrimonio. Entrar al reino de Dios con todos los privilegios que ello implica, eso es una herencia. Ser coherederos con Cristo significa eso. Entrar al reino de los cielos con todos los privilegios que ello implica. Tenemos nuestra herencia en los cielos. ¿Con quién? Con Jesús, solo con Él. Somos coherederos con Cristo, coherederos de la herencia que le concedió a su Padre, que le concedió su Padre más bien, de su gloria, de su poder, de su majestad, de sus riquezas, de su autoridad. Tenemos esa herencia. La herencia mayor que tenemos un cristiano, un creyente en Cristo, es que un día veremos su gloria. Él la va a compartir con nosotros, su gloria. Nos va a compartir su gozo, nos ha compartido ya su victoria, pero más la veremos, esa herencia allá en los cielos. Dios mismo es nuestra herencia y Él es el creador de los cielos y de la tierra, ¿verdad? Como parte de la herencia que recibiremos, Jesús hace 2000 años, cuando murió y resucitó y ascendió al cielo, dice que fue a prepararnos una morada, una residencia. Así le dijo a sus discípulos ahí en Juan 14, 1-3, después leanlo ahí en sus casas. Dice, yo me voy, pero voy a ir a prepararles morada. Imagínense qué clase de morada vamos a tener nosotros ahí en el cielo. Si Jesús lleva 2000 años preparándonos morada, pues imagínense la moradita que vamos a tener allá en el cielo, de la residencia, la mansión, pero allá arriba, no acá abajo. La gente malvada, la gente hasta roba, ¿verdad? Para quedarse y construirse casas y tener mucho dinero, y todo eso es basura, todo eso va a pasar. Lo importante es la herencia que tenemos allá arriba, en los cielos. ¿Sí? Jesús nos prometió una herencia, una residencia celestial con Él. O sea, estar con Él en su presencia. En la Nueva Jerusalén, no nada más es ir al cielo, ahí en el cielo nada más estaremos, dice la palabra, 7 años en lo que pasa la tribulación en el mundo y vamos a regresar a gobernar las naciones. Así está escrito. Y después habrá cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí estaremos con Cristo por siempre. ¿Sí? O sea, tenemos un Padre, en pocas palabras, que es el dueño de todo. Es rico, es riquísimo. La escasez ni siquiera es parte de la vida de un cristiano. Y cuando hablo de escasez, no tan solo estoy hablando de bienes materiales o de escasez o no tener problemas económicos. También la escasez habla nos referimos a tener problemas familiares, a tener escasez espiritual,
Las riquezas de Dios tampoco, no tan solo son materiales, ¿verdad? Un movimiento de la teología de la prosperidad que decía, no, pues conviértete a Cristo y Cristo te va a hacer rico, ¿no? O sea, hay bendiciones, las más importantes hoy son las espirituales. Y eso no quiere decir que Dios no nos progrese o no nos bendiga en nuestros bienes materiales. Sí, también Dios quiere que crezcamos en todo, ¿verdad? Pero con sabiduría, con inteligencia. Pero mayores son las bendiciones espirituales, las bendiciones prometidas por Dios, tienen un mayor valor que las propias riquezas materiales. Entonces tenemos una herencia, eso nos dio como tercer beneficio de la resurrección de Cristo, una herencia, nos dio Dios una herencia con Cristo, somos coherederos con el Hijo, con Jesús. El cuarto beneficio es que Jesucristo resucitó para que anduviéramos en vida nueva, en una vida nueva. Romanos 6:4 está escrito, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué beneficio nos da la resurrección de Cristo? Pues que andemos en vida nueva. Dios nos dio una vida nueva, una vida renovada, centrada ahora en Cristo, que significa que aprendemos acerca de Jesucristo, que ponemos en práctica sus enseñanzas, su vida. Nuestro modelo a seguir es Cristo, ni siquiera los apóstoles, ni pastores, no, o sea, nuestro modelo es Jesucristo. Bueno, Pablo una vez escribió, ¿verdad? Sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Bueno, ok, muy bien, el apóstol Pablo lo dijo, yo soy imitador, o sea, imítanme a mí, o sea, imiten mi fe. Vean la fe del apóstol Pablo, una vez convertido a Cristo. Vean toda la fe del apóstol Pablo fue completa, así como fue un judío ultra ortodoxo y fariseo y perseguidor de cristianos, pues así se convirtió el Señor y le dio toda su vida. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si estás en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es una nueva vida, la resurrección de Cristo nos lleva a una nueva vida en Cristo. 5, el beneficio de la resurrección también es conocer el poder de la resurrección. ¿Sí saben que la resurrección tiene poder? Tiene un poder tremendo. Filipenses 3:10-11 dice, a fin de conocerle, para aquellos que quieren conocer al Señor o queremos conocer más del Señor, dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección. O sea, la resurrección tiene un poder espiritual tremendo. Dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fuimos salvos por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En la cruz, Cristo pagó por nuestros pecados, fuimos perdonados, fuimos lavados. Ahí en la cruz fue derrotada toda enfermedad física, espiritual en la vida de un creyente. La pobreza fue erradicada, gracias a Dios. Pero así como Jesús no se quedó en la cruz, tampoco nosotros estamos supuestos a permanecer en esa cruz. La muerte de Jesús en la cruz es la demostración de su amor, mientras que su resurrección es la demostración de su poder. Jesús mismo lo había dicho antes de ir a la muerte, a la cruz. Dice la muerte de Jesús dijo ahí en Juan 10:18,
creo que también lo tenemos ahí en las pantallas, dice, nadie me la quita, o sea, Jesús hablando de su muerte, dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, para recuperarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Jesús tuvo poder de morir, pero también de resucitar. Gracias a Dios. Ese es el poder de su resurrección. Y eso es lo que nosotros debemos de conocer. O sea, nos da poder. Saber que vamos a resucitar un día, pues eso nos da poder. La resurrección de Cristo tiene poder. Tiene poder. Por su resurrección dice que tenemos acceso y la capacidad de portar el poder de Dios. El poder de Dios. Si no hay revelación de la resurrección de Cristo, pues tampoco la iglesia tiene poder. Y la iglesia va a conocer, o las personas conocerán a un Jesús histórico, religioso, sin poder. Pero cuando entendemos la resurrección de Cristo, pues eso nos debe dar poder, nos empodera. Es como cuando tú en un trabajo, ¿verdad?, te dan la facultad, tienen la confianza en ti, te empoderan para hacer cosas, para firmar pagarés o hacer pagos o cobrar, lo que sea. Dios así nos ha empoderado por medio de su resurrección. Hoy podemos sanar enfermos por fe, imponiéndole manos, así dice la palabra, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ese es el poder de la resurrección. De la autoliberación también. Tú te puedes autoliberar por el poder de la resurrección. Señor Jesús, tú resucitaste y me has dado poder, y yo en el nombre de Jesús he hecho los 20,000 demonios que tengo adentro, en el nombre de Jesús. Y a lo mejor hasta me quedé corto. Por aquellos que digan, bueno, pues es que María Magdalena tenía 7 demonios. Bueno, pues, sí, hijo, pero tú tenías 20,000 y tú te los puedes echar fuera. Podemos hablar nuevas lenguas espirituales. Podemos salir de la tumba, de la muerte espiritual en la que estábamos. Como salió Lázaro. Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro, ¿verdad? Todo enrollado en vendas. Jesús les dijo, quítenle las vendas. Hoy podemos renacer, o sea, ese es el poder de la resurrección. Amén. Hay poder en su resurrección. Él venció a la muerte y tú también. Yo también. ¿Por qué? Por medio de la fe que tenemos en Cristo y en el poder de su resurrección. Ojalá que nos quede claro este beneficio, que es un poco más profundo que los otros. Amén. Pero ahí está el poder de su resurrección. 6. Otro beneficio de la resurrección de Cristo es que nos trajo transformación. Un alma transformada por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. Pablo escribió en 1 Corintios 15, 52, 56. Que por cierto, 1 Corintios 15 pues es el resumen del Evangelio. ¿Sí? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, está hablando del arrebatamiento, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, ¿verdad?, este cuerpo corrupto se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, este cuerpo que se va muriendo todos los días, bueno, se va a vestir un día de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Esa palabra transformar viene del griego ayazo, que significa modificar, hacer diferente, cambiar la forma, liberarse de reconciliarse con Dios. Otra palabra que para ser transformados es metaformo, de donde viene la palabra metamorfosis, que es cambiar la forma, ¿verdad? Ser transfigurado, es como cuando el gusano se convierte en un horrible gusano baboso, se convierte en una hermosa mariposa. De ahí viene la metamorfosis, esa palabra, metaformo. Como cuando Cristo se transfiguró frente a 3 de sus discípulos ahí en el monte santo. Ahí fue transfigurado Cristo. El gusano, ¿verdad?, que es feo, se arrastra y de repente se transforma en una bella mariposa y empieza a volar. Bueno, así es la transformación de un creyente en Cristo. Somos transformados. La resurrección trae transformación, o debe de traer transformación, cuando verdaderamente la creemos y la ponemos en obra en nuestra vida. Y el séptimo y último beneficio que hoy hablaremos de la resurrección es que Dios nos dio la victoria y venció a la muerte. Probó Jesús que la muerte está vencida. Finalmente la resurrección de Cristo trajo solución a la misma muerte. Ya que la gran mayoría de las personas dicen que el dicho, ¿verdad?, el único que no tiene solución es la muerte, y todo el mundo lo cree. Todo el mundo dice, ay, sí es cierto, la muerte no tiene solución. Pues sí tiene solución. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es uno de los beneficios de la resurrección de Cristo. O sea, que están muy equivocados. Ay, sí, no tiene solución la muerte. No, sí, también tiene solución. Todo tiene solución. Tus problemas tienen solución. Tus necesidades tienen solución. Todo tiene solución, pero en Cristo, en Dios. Confiando en el poder de la resurrección. Hasta la misma muerte tiene solución. Qué tremendo. Volvemos a leer ahí lo que dice 1 Corintios 15, 55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es un castigo, la muerte fue un castigo. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la victoria sobre la muerte, pero ¿en quién? En Cristo Jesús. La muerte vino al ser humano como consecuencia de su desobediencia, del pecado. Dios le había dicho a Adán y a Eva, si comen de ese árbol de conocimiento del bien y el mal, van a morir, vas a morir. Y murieron. Murieron espiritualmente, su relación con Dios se rompió, su alma, ¿verdad?, fue transformada, fue degenerada. Y más adelante murieron físicamente, o sea, sus cuerpos envejecieron y murieron, pero no fuimos creados para morir. El hombre fue creado para vivir eternamente, pero el pecado trajo la muerte. No es una bendición la muerte, es la paga del pecado. Pero Cristo vino por medio de su resurrección a darnos vida nueva, todos estos beneficios, ¿verdad? Vencimos a la muerte, hemos vencido, somos más que vencedores, dice la palabra. Entonces, ya para terminar y hagamos una oración, pues la pregunta es, ¿en cuál de las dos resurrecciones te gustaría participar? De acuerdo a lo que escribió el profeta Daniel. En la resurrección de vida, de salvación, de vida eterna con Cristo, o en la resurrección de condenación, de vergüenza eterna, donde serás separado de la presencia de Dios por la eternidad. ¿En cuál quieres resucitar? No me digan, ¿verdad? Pero pues cada quien medítelo en su corazón.
los que estamos aquí, los que nos estén viendo ahí en las redes, ¿en cuál queremos? ¿Sí? La promesa de la resurrección para los creyentes en Cristo es de vida, consuelo, es de confianza, es de esperanza. Para los incrédulos, pues es una promesa de castigo y de muerte eterna. Esto es separación. Es necesario que el hombre muera una vez y después de esto el juicio de Dios. O sea, más te vale que cuando mueras hayas aceptado antes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Que hayas creído en el poder de la resurrección, que hayas creído en todos estos beneficios que Dios nos da por medio de su resurrección. Espero nos quede claro todos los beneficios que trae para tu vida la resurrección de Cristo. Para muchos ya se les olvidó, ya pasó Semana Santa, ay sí, Cristo resucitó y ya. Hasta el año que viene, ¿verdad? Es como la Navidad, ¿no? ¿Se acuerdan de que Cristo nació y después de que pasa la Navidad, pues ya, se les olvidó, ¿no? El poder de la resurrección es todos los días. Hemos vencido a la muerte por medio de la resurrección de Cristo. Amén. Entonces vamos a hacer una oración. Vamos a poner nuestra fe en que Cristo resucitó de entre los muertos, amén, y nos da todos esos beneficios. Estúdienlos, vuélvanlos a repasar, todas estas citas que les di, para que creamos en ese poder que tiene la resurrección de Cristo. Todos sus beneficios son para ti, son para mí, si lo recibes por fe en tu corazón. Oremos. Padre, queremos darte gracias que hace casi 2000 años mandaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz, y Él en obediencia fue a esa cruz, murió, pero Él sabía que iba a resucitar al tercer día, y así se cumplió tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por esta bendición tan grande. Hoy podemos confiar en ese poder que tú nos das por medio de la resurrección, de tu resurrección. Nos has dado victoria, nos has dado fe, nos has dado esperanza, nos has dado transformación, nos has dado vida nueva. Gracias te damos, Señor, y esperamos un día, Señor, ser resucitados para ver tu gloria y tu bendición. Gracias te damos. Recibimos a Jesús en nuestro corazón si no lo habíamos recibido. Te recibimos, Jesús. Si no confiábamos o creíamos en el poder de tu resurrección, hoy ya confiamos, hoy ya creemos en ese poder que nos has resucitado, y ya no estamos, Señor, crucificados con Cristo Jesús, o sí está nuestro cuerpo, pero nuestra vida está resucitada con Jesús. Hemos renacido de nuevo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra. Recibimos tu bendición y recibimos todos los beneficios del poder de tu resurrección. Gracias te damos. Esperamos en ti, y el día que seamos resucitados de entre los muertos, gracias te damos, porque veremos tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios. La paz de Cristo, Dios los bendiga. Y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.